Buenos días a todos, queridos amigos. Me complace mucho presentar a don José María Barrio Maestre, que va a impartir la próxima conferencia. Es doctor en Filosofía y profesor titular de Antropología Pedagógica en la Universidad Complutense de Madrid. Amplió estudios en las universidades de Münster y de Viena. Pertenece también al extinto cuerpo de profesores agregados de bachillerato. Ha publicado una treintena de libros, con más de 60 colaboraciones en obras colectivas y casi un centenar de artículos en revistas especializadas en temas filosóficos y educativos. Algunos de sus títulos, y por orden cronológico, son «Es razonable creer», que publicó en 1996. Al año siguiente publicó «Positivismo y violencia, el desafío actual de una cultura de la paz». Al año siguiente, «Elementos de antropología pedagógica». Más tarde, «Los límites de la libertad». «Cerco a la ciudad, una filosofía de la educación cívica». «Antropología del hecho religioso». «El balcón de Sócrates». «La gran dictadura, anatomía del relativismo». «El dios de los filósofos, curso básico de filosofía». «La innovación educativa pendiente», que publicó en 2013. En este año actual publicó «Cristianismo, Europa, Libertad». Y hace muy poco tiempo su Metafísica para gente corriente. En colaboración escribió también «Evolución o creación, respuesta a un falso dilema» y «La inmortalidad del alma». Como se ven, son títulos eternos, permanentes. Entre sus artículos de revista simplemente recojo algunos que me han resultado muy atractivos, porque son muchos, claro está. «La corrupción del lenguaje en la cultura y la vida». «Educar en un contexto deseducativo, desafío actual de la educación en Europa». «La aporía fundamental del llamado debate bioético». «La educación moral y el futuro de la democracia en Occidente». «La bioética ha muerto, viva la bioética». «Las dimensiones morales del interés por la verdad y dimensiones del crecimiento humano». Todos estos títulos reflejan ya la personalidad de su autor, un hombre ocupado y preocupado por los temas universales del ser humano, singularmente la educación y la verdad. Uno de sus últimos libros, el penúltimo, porque es recientísimo, el de la Metafísica para gente corriente, es «Cristianismo, Europa, Libertad», en el que el profesor Barrio hizo un encomiable esfuerzo reuniendo y traduciendo del alemán 4 artículos de prestigiosos juristas y filósofos de aquel país. Se trata de «El mito de la neutralidad, reflexiones acerca de la cosmovisión religiosa que está en el fundamento de Europa», de Christian Hillgreber, cuya tesis es que sin la influencia del cristianismo, Europa no sería nada. Otro artículo, «Deshaciendo tópicos», que traduce de Walter Schweiler, sobre «El alcance de la razón, la fe religiosa y la dialéctica de la secularización». El tercer artículo incluido es «Dictadura del relativismo, una exageración», de Lothar Heberle, que se podría calificar de un homenaje a la lucidez de Benedicto XVI, que nunca ponderaremos bastante. El cuarto trabajo que seleccionó, «Verdad y libertad», es del famoso filósofo Robert Spemann, tocando el punto central de la crisis cultural que padecemos, que es la cuestión de la verdad. Los textos están enmarcados por sendos trabajos del profesor Barrio, la presentación en la que nos sitúa sobre los autores y el contexto, y el epílogo, «El cristianismo ante el desafío cultural». Excelente trabajo lleno de sugerencias, donde profundiza justamente en el tema de fondo de nuestros encuentros veraniegos aquí en Covadonga, de los cuales este es el 9º, como os he dicho y quiero recordar. El profesor Barrio ya había introducido esta temática en su anterior obra «Antropología del hecho religioso», de donde entresaco estos párrafos antes de dar la palabra a nuestro conferenciante. «El intento de narcotizar el ansia de Dios tiene especial virulencia en Europa occidental y resulta particularmente hostil al cristianismo. Solo una visión mutilada de la historia europea puede reducir la herencia cristiana a aquel ciertamente penoso espectáculo», se refiere a las pasadas guerras de religión, «y no ver que el cristianismo, en medida mucho mayor, ha sido precisamente un elemento de cohesión en tantos aspectos de la vida europea, un verdadero catalizador de pensamiento, de desarrollo científico, económico, cultural, artístico,
la más profunda inspiración de los hombres y mujeres que más y mejor han contribuido a una idea y una realidad de Europa que ha sido y continúa siendo referencia humanizadora para todos los demás espacios geográficos y culturales del planeta. El fenómeno de la inmigración es solo un botón de muestra, y es que es imposible crecer maltratando las propias raíces. Pues cedo ya, sin más y con mucho gusto, la palabra al profesor Barrio. Bueno, pues muchísimas gracias a nuestro consiliario por su amable presentación, que va bastante más allá de mis méritos reales. Bueno, y también, por supuesto, a don Ricardo Viejo por su amable invitación a compartir con ustedes estas jornadas. Bueno, bajo un título que efectivamente se corresponde con el título de un librito reciente, no el más reciente. Bueno, o sea, yo es que estoy de año sabático en mi universidad y bueno, eso me ha dado oportunidad de publicar algo más, pero les prometo que no voy a dar más la lata, por lo menos en 2 o 3 años, entre otras cosas porque yo creo que he dicho ya demasiado en este último, ¿no? Bueno, efectivamente el mérito de este librito, que es, bueno, que tiene el título mismo que la intervención esta, Cristianismo, Europa, Libertad, pues fundamentalmente es recoger las aportaciones de 4 alemanes listos, 2 juristas y 2 filósofos, que me parece que, bueno, de forma variada, pero han mostrado, yo creo que de manera muy elocuente lo que yo llamaría el fundamento espiritual, incluso metafísico, si se puede hablar así, del orden de valores que está más o menos implícito en la idea de un régimen constitucional, o sea, de un régimen regido por la ley, no la ley del más fuerte, sino por la fuerza de la ley, ¿no? Que esto es un invento extraordinario. Bueno, y bueno, ciertamente luego yo hago pues alguna reflexión también, bueno, enmarcando esas intervenciones y luego también, bueno, ya de forma conclusiva, pues en relación a qué es lo que... ¿qué actitud puede tener, digamos, pues soy un cristiano católico, pues a la hora de hacer valer lo que él sabe que es verdad, pues en foros, esos que San Juan Pablo II llamó pues nuevos areópagos de la cultura, ¿no? Pero realmente, bueno, como ha señalado nuestro consiliario, pues el motivo de fondo de la reflexión de este libro, y la verdad es que de otras cosas anteriores, ya desde hace un cierto tiempo, es la cuestión de la verdad, que me parece decisiva. Bueno, desde luego filosóficamente, bueno, mi formación es de filosofía y la verdad es que mis intereses, aunque variados, pero fundamentalmente están en torno a la discusión filosófica. Y a mí me parece que, bueno, pues que este es uno de los puntos realmente neurálgicos y tengo la impresión de que el punto más, no sé, más crítico de lo que podríamos considerar ahora mismo la situación espiritual o cultural de Europa, ¿no? Una especie de... bueno, esto no es un fenómeno, desde luego, rápido, ¿no? Bueno, estas cosas normalmente pues tienen su tiempo, claro, ¿no? Y todo esto se ha gestado pues ya desde hace mucho. Pero yo creo que ahora mismo estamos asistiendo a una crisis cultural de una magnitud, yo creo que no vista hasta ahora, fundamentalmente
consistente en algo que podría describirse de forma, si quieren ustedes, muy panorámica y quizá demasiado masiva, como la idea de que la verdad no es una cosa buena, sino que en el fondo, oiga usted, es la excusa de los violentos para hacer el bárbaro. Un escritor francés, uno de los ateos de moda más leídos en Francia, un señor llamado Michel Onfray. Yo no juzgo, vamos, desde luego no cabe duda de que es una persona que tiene muy buena pluma y escribe mucho, yo creo que demasiado, sobre religión, aunque él es ateo, ¿no? Pero vamos, casi todo lo que escribe más o menos viene a nutrir la idea de que en la historia humana prácticamente no se ha cometido ninguna barbaridad sin la espada en una mano y el crucifijo en la otra, ¿no? Y realmente, claro, si uno echa un vistazo pues, a lo que se está difundiendo a través de los grandes medios de difusión cultural en Europa, especialmente pues, aquellos que tienen más impacto, digamos, masivo, ¿no? Los medios de comunicación masivos también, pues parece que eso es el leitmotiv, ¿no? O sea, parece que es lo que hace falta repetir ritualmente, por supuesto, si uno quiere pues más o menos ser considerado en los foros de la cultura, o no digamos nada si uno quiere que le pongan medallitas o le den cátedras, ¿no? Pues hay que repetir como una especie de karma, pues este tipo de cositas que efectivamente como mi colega, la profesora Consuelo Martínez ayer mostró, además de forma mucho más documentada que yo, pues es una auténtica caricatura, ¿no? Ella, claro, se refería más bien, bueno, pues qué es lo que ella ha trabajado más, pues a la cuestión de la cuestión, digamos, de la fundamentación jurídica, o el tema de la legitimidad del poder, la legalidad y la legitimidad, que es una cuestión realmente de gran envergadura, ¿no? Para la teoría jurídica, ¿no? Bueno, yo, a mi modo, pues también hace años tuve que escribir un librito que se llama Antropología del Hecho Religioso, y esto me dio oportunidad pues a asomarme un poco a un mundo que no es el originario mío, pero que también, bueno, me suscitó bastante interés, que es el de la antropología cultural. Y la verdad es que pude comprobar empíricamente una cosa que la verdad es que me sorprendió. Vamos, tampoco es que me sorprendiera muchísimo, pero me sorprendió comprobar empíricamente que todo el gremio de la antropología cultural, o sea, toda la gente que se dedica a estas cuestiones, al estudio empírico de las culturas consideradas como hecho, digamos, sociohistórico, son unánimes en la afirmación de que no hay ninguna sola cultura conocida, ni de las primitivas ni de las actuales, que no tenga su origen en un hecho cultural, de culto religioso. Y desde luego puedo asegurarles, en la medida en que yo, insisto, he podido asomarme, bueno, un poco más que asomarme a esta cuestión, sobre todo hace unos años cuando escribí el librito este, pues que es un gremio que no es nada sospechoso de ser tachado, por decirlo así, de, bueno, pues de ser proclive, ¿verdad?, pues a misticismos de ningún tipo, ¿eh? De ninguna manera son padres de la Iglesia la inmensa mayoría de la gente que se dedica a esto de la antropología cultural. Y sin embargo, si son honrados, y algunos lo son, reconocen paladinamente esto.
Ni siquiera la cultura europea, tal como ahora mismo podemos, el espectáculo que ofrece, podría calificarse o podría decirse que es quizá la primera excepción histórica a esta ley general, ¿no? Entre otras cosas porque la cultura europea no es, dicho en términos tomistas, lo que es in facto esse, digamos, a día de hoy lo que de hecho es, ¿no? Sino también lo que infieri, es decir, en su hacerse, en su devenir histórico, pues ha llegado a ser a partir de lo que ha sido. Y por mucho que se empeñe pues el señor Giscard d'Estaing y todos los que con él colaboraron en la redacción del fallido, gracias a Dios, proyecto de Constitución Europea, pues quieran hacer ver a media humanidad, pues mire usted, no. Europa no es una creación de la Revolución Francesa solo. No se puede ignorar que la Revolución Francesa es un hito importante también en la cultura, tal como in facto esse, o sea, a día de hoy la vemos, ¿no? Pero pensar que Europa, desde luego, es un producto exclusivo de aquello, pues verdaderamente hace falta ponerse gafas de madera para decir semejante cosa. Para cualquiera que no tenga gafas de madera, no solamente en el aspecto, digamos, jurídico-político, que ayer nos ilustró la profesora, sino, vamos, en el aspecto, o sea, en todas las facetas, digamos, de la cultura, pues el pensamiento, por supuesto también la religión, el arte, la literatura, pues es absolutamente ilegible, por lo menos el gran arte, la gran literatura, el gran pensamiento, sin tener la referencia de lo que ha supuesto, ¿verdad?, para quienes de una forma más egregia han cultivado todas esas formas de cultura, pues entender que eran personas que pensaban en Dios. Que bueno, luego ya pues cada uno tendría su tenor de vida personal variado, ¿no? Pero desde luego tenían muy presente a Jesucristo, en muchos casos eran creyentes devotos del cristianismo, los grandes músicos, los grandes poetas, los grandes pensadores, los grandes fundadores de la ciencia moderna. Bueno, esto realmente es una evidencia, insisto, empírica para quien no se pone gafas de madera. Yo me gustaría incidir en una cuestión, bueno, que tiene o sea, no me voy a meter en dibujos ni mucho menos, pero sí creo que para ver el asunto en toda su dimensión, al menos tal como quiero yo plantearlo, digámoslo así, la crisis cultural europea actual, me parece que es importante tener en cuenta algunos elementos que quizá a una visión pues un poquito superficial, un poco rápida o esquiva, pues puedan pasar desapercibidos, ¿no? Es evidente, insisto, si uno no se cierra voluntariamente ante ese hecho, que la fe cristiana ha promovido una serie de productos culturales, ha tenido una serie de rendimientos más allá de lo que puede considerarse la vida espiritual o bueno, la vida de relación con Dios, tanto en el ámbito personal, familiar, social, colectivo, pero que en el fondo dependen de que las personas que están involucradas en ese fenómeno realmente están convencidas de que algo es verdad.
Esto que acabo de decir puede parecer una cuestión bastante, bueno, no sé, bastante elemental, incluso. Pero no se crean ustedes, vamos, creo yo que no es un asunto tan elemental, ¿no? Un cristiano, se suele decir, y creo que con razón, pues es o intenta ser testigo, dar testimonio, ¿no? La palabra mártir en griego, ¿no?, significa eso, ¿no? Testigo, ¿no? Pero un cristiano no da testimonio de su fe. En sentido estricto, creo. Y si me equivoco, que me corrijan. Para eso estamos aquí, ¿eh? Yo les planteo un asunto que se puede discutir, vamos, creo que. Pero a mí me parece que, en sentido estricto, un cristiano da testimonio de otra cosa, que puede parecer muy, muy próxima y muy semejante y es fácil que se confunda, pero da testimonio de la verdad. O si quieren ustedes, mejor dicho, de lo que da testimonio un cristiano es de su fe en que algo es verdad con independencia de su fe. La fe es un tipo de certeza y es un acontecimiento subjetivo. La certeza es subjetiva, es la certidumbre, la seguridad subjetiva con la que un sujeto afirma algo, ¿no? Quien dice Dios existe no está diciendo lo mismo que yo creo en Dios. Esas dos cosas no significan lo mismo. Aunque el mismo sujeto pueda decirlas. Y desde luego no son incompatibles, pero no significa exactamente lo mismo. Y el problema, o quizá una de las fibras, entre otras, pero una de las fibras más neurálgicas del problema cultural, que insisto, aunque ahora estamos viendo sus epígonos, pero en su gestación, por lo menos en el mundo de la discusión filosófica en Europa, ya tiene bastante historia detrás. Yo creo que de una forma muy clara desde Kant, concretamente. Me parece que el problema estriba en esto, en que en Europa estas dos cosas se confunden sistemáticamente en casi todos los foros. Les voy a poner un ejemplo para mí muy gráfico, pero creo que a lo mejor, no sé, muchos de ustedes son mayores que yo y a lo mejor lo que les digo no lo han vivido, pero las personas más o menos de mi generación o de mi edad es probable que lo hayan vivido si han estudiado en la universidad, por lo menos si han estudiado en la Universidad Complutense, que es donde yo estudié y donde trabajo, ¿no? Cuando yo hice la carrera de filosofía, ser católico, o mucho más manifestarse como tal, pues la verdad es que era, no sé, como poner el cuello y decir, corte usted por aquí, ¿no? Era más o menos invitar a que todo el mundo te preguntara, ¿y tú qué haces aquí, en una facultad de filosofía? Esto no se entiende muy bien. Supongo que a lo mejor con otros matices y mutatis mutandis, ¿verdad? Pues en otras especialidades, otras carreras, pues pasaría algo parecido. Yo creo que este asunto ha cambiado un poquito, o sea, por lo menos mi impresión o mi percepción del asunto es que ahora mismo hay mucha gente que, bueno, pues cuando se entera de que tú eres católico, pues dice, qué cosa más curiosa, qué interesante, tú católico, ¿no? Qué original, ¿no? O sea, bueno, es fantástico, tiene que haber de todo. Bueno, pues mira, yo llevo un amuleto tal, o yo, pues no sé, yo el martes y 13 pues ni me caso ni me embarco, o
todas estas cosas de las echadoras de cartas, la gente que te lee las rayitas de la mano y tal, bueno, pues tiene que haber de todo y cada uno tiene sus manías y vivimos en una sociedad plural y es bueno, todo eso contribuye, digamos, a la variedad folclórica, ¿verdad? Pues que es muy saludable en una sociedad pluralista. Fantástico. El problema es cuando tú pretendes mostrar que, oye usted, que aquello en lo que tú crees tiene un régimen un poquito distinto que lo del amuleto o lo de las rayitas de la mano, ¿no? O sea, mire usted, no, es que yo creo que esto es verdad. Bueno, evidentemente, todo el que cree que algo es verdad, si no, no tendría sentido lo que significa la palabra creencia o fe en general. Pero ciertamente el cristianismo tiene, visto desde fuera, la curiosa manía o incluso la singularidad verdaderamente extravagante de que sus creyentes entienden que aquello en lo que creen es verdad de forma incondicional. Por supuesto que todo el que está convencido de que algo es verdad, de lo primero que está convencido es que si eso es verdad, no lo es porque yo lo diga. Por lo tanto, no es mi verdad. Seguiría siendo verdad aunque yo dijese lo contrario. Eso es de lo primero que está convencido quien está convencido de que algo es verdad. Pero la forma en la que esta convicción se da en el cristianismo me parece que tiene una singularidad que la hace absolutamente incomparable